De Nazaret. Amén. Amén, iglesia. Amén. No se duerma todavía, que recién se ha despertado, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 10. Quiero compartir la palabra de Dios brevemente, una porción de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Primera de Samuel, capítulo 10. En esta mañana ahí Nilda me confirma que puede llevarle a los chicos un ratito, así que chicos ordenadamente pueden salir. Se van con Nilda un ratito hasta que ella les vuelva a indicar. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Amén. Dice ahí la palabra de Dios: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Diga conmigo: mudado en otro hombre. Sí. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos habla de que hay una mudanza de esta persona que es Saúl. Hay una mudanza, hay un cambio, hay una gran verdad que debe cumplirse en la vida. Hay una gran verdad espiritual que tiene que cumplirse en la vida de los que seguimos a Jesús, de los que decimos creer en Dios. Esto es la transformación. Diga conmigo: transformación. Eso es. El que cambia la vida no es la persona que te está predicando la palabra. El que cambia la vida es el Espíritu de Dios que toma y que transforma y que muda la persona en otra. Cuando esto pasa, las personas empiezan a creer más en Jesús, en su palabra, en su promesa. Empiezan a desarrollar una intimidad más con el Señor. Nadie puede cambiar por sí solo. Nadie puede transformarse por sí solo. Por más de que pongamos la voluntad, las ganas, vamos a lograr algunas cosas en nuestra vida, pero no vamos a poder cambiar, ser transformados en otra persona. Las costumbres religiosas no nos cambian, no cambia a nadie, pero una relación con el Espíritu de Dios transforma la vida y la generación. Esto quiere decir que una costumbre religiosa buena es agradable a los ojos y nos motiva y nos lleva a buenas cosas, es cierto, pero no tiene la capacidad de transformar mi interior. No tiene esa capacidad de transformarme a mí. Por eso es que puedo tener una costumbre religiosa excelente, pero no ser una buena persona. No tener en mi corazón a Jesucristo, no ser cambiado, no ser transformado. ¿Por qué? Porque esa costumbre buena, religiosa, no me puede transformar. El que sí me puede transformar es una persona y se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese me puede transformar. Esa persona sí me puede transformar. Jesucristo sí me puede transformar en otra persona. De tal forma que los que me conocieron antes digan de mí: otro iteco ana. Y que no digan de mí: ese no cambia más. Sí, se metió a la religión evangélica, pero ese no cambia más. ¿Escucharon decir alguna vez de alguien así? Qué triste. Sí, dice, ahora está en la iglesia cristiana evangélica, pero lo mismo de siempre, no cambia. No cambia más, sigue siendo el mismo mentiroso. Sigue siendo la misma persona en quien no se puede confiar. Sigue siendo la misma persona que en cualquier momento va a poner en riesgo su familia. Sigue siendo la misma persona. No ha cambiado. Pero cuando alguien dice por nosotros, por otra persona: él era así, pero hoy en día si le conoces es otra persona, es totalmente otro. Impresionante el cambio que tiene. ¿En serio me decís? Sí, eso se llama testimonio de vida. Eso se llama testimonio de cambio, testimonio de transformación. Y eso es lo que predica más fuerte.
no predica tan fuerte la palabra que yo conozco de la Biblia, sino que mi vida transformada, cambiada al Señor. Eso sí predica, porque de otro modo cambié de religión, de otro modo cambié de forma de acercarme a Dios, pero no de vida. Y la idea es cambiar de vida. La idea es cambiar mi vida con el poder del Señor. Hay algunas cosas que en esta mañana quiero ver que acontecieron en la vida de Saúl y de las cuales son principios que tienen que acontecer en nuestra vida para poder ser transformado, para poder ser cambiado. El primer versículo que quiero poner hincapié se encuentra en 1 Samuel 10:9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas esas señales acontecieron en aquel día. Primero, para que entendamos, aquellos que no están familiarizados con esta historia, Saúl llega con Samuel el profeta por pura casualidad y buscando las asnas de su padre. A lo que el profeta Samuel tenía que hacer era orar a Dios, que Dios revelara dónde estaban las asnas de su padre. Pero Samuel recibe la palabra de Dios que Saúl era el próximo rey de Israel y que lo ungiera y que le dijera todas esas palabras de profecía. Claro que Saúl estaba totalmente incrédulo a eso. No existía rey en Israel. Él iba a ser el primero. No se sabía cómo iba a ser. Y él llega al profeta Samuel no por voluntad propia, sino porque su criado le dice, vamos junto a Samuel, él nos va a decir. Y él llega junto a Samuel con incredulidad en el corazón. Lo primero que tiene que acontecer en mi vida es salir la incredulidad de mi corazón para que yo pueda caminar en las señales de Jesús. Muchas de las profecías, muchas de las palabras, muchas de las promesas no son cumplidas en nuestra vida porque nuestro corazón no ha sido mudado, porque nuestro corazón no ha sido transformado en un corazón creyente. Seguimos con el razonamiento, seguimos con la razón más fuerte que la fe y no creemos en lo que Dios ha hablado. Dice la palabra aquí que el corazón de Saúl se tuvo que mudar para que acontezcan las señales que ya le profetizó Samuel. Si el corazón no era mudado, las señales no hubieran sido vistas por Saúl como señales. A lo que quiero decir es que si mi corazón no tiene fe en Dios como para creer y seguirle, entonces las señales podrían acontecer, pero yo no lo veo. Las promesas se podían cumplir, pero yo no lo veo. Sigo castigándome a mí mismo, sigo plagueándome, sigo haciendo tantas cosas y no veo lo que Dios está haciendo. A lo que eso acontece es que la incredulidad endurece el corazón. La incredulidad endurece la vida del cristiano. Por eso es que tiene que salir la incredulidad, tiene que ser mudado el corazón, tiene que ser cambiado. Cuando usted compra una bolsa de Portland y la pone en seco, pero por A o B motivo cae un chorro de agua, un chorro no muy grande, en una bolsa grandota, un chorrito de agua, eso va a endurecer casi toda esa bolsa de Portland, ¿no es cierto, hermano Pedro? No hace falta demasiada agua para endurecer toda esa bolsa. ¿Por qué? Porque no se pueden compartir para que esté de esa forma. De la misma forma, el corazón del creyente, envenenado por la incredulidad, envenenado por el pecado, se endurece. Se endurece. Y cuando se endurece, Dios no puede hacer nada con nuestra vida.
Dios no puede cumplir su propósito en nuestra vida. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, su corazón fue mudado, fue cambiado en un corazón creyente. Él no creía ni siquiera que encontraría las asnas de su padre, y menos que él iba a ser el próximo rey y todas las profecías que le dijo Samuel. Pero cuando su corazón fue mudado, entonces empezó a creer y entonces empezó a caminar en las señales que Dios mismo le había dicho. Saúl era un hombre con complejos de inferioridad, con dudas y con incredulidades. Y eso es transformado en el corazón cuando ya todos se reúnen en Mizpa y Samuel dice: reúnanse en Mizpa porque Dios ya tiene el rey para ustedes. Saúl tenía que estar ahí en medio de la gente y Samuel tenía que decirle: ahí está Saúl, él es el elegido. Pero Saúl sabía lo que iba a pasar y se escondió detrás de un arbusto. Tenía complejos de inferioridad, tenía complejos de duda, de temor, de incredulidad. Seguía con esos complejos aún después de esas señales, porque necesitamos una transformación entera y completa. El corazón del creyente es el que recibe las promesas y por fe las conquista. Y por fe las conquista. Si yo recibo una promesa, tengo que tener fe para conquistar. El apóstol Pablo, cuando Jesús se le apareció, cuando él era un perseguidor, Saulo de Tarso, era un perseguidor de los cristianos en la fe. Jesús se le aparece en una visión tan grande y lo deja ciego por 3 días, hasta que Ananías oró por él y recobró la vista y fue lleno del Espíritu de Dios. ¿Qué fue lo que aconteció con el Saulo de Tarso? Tuvo un encuentro sobrenatural con Jesús. Y en ese momento empezó a creer que realmente Jesús era el Mesías. De otra forma no iba a creer, porque él era un teólogo de la época, él era alguien grande, un fariseo grande, y él estaba persiguiendo a los cristianos porque estaban locos. Y entonces, si alguien no le convencía a Saulo de Tarso por la razón de que Jesús era el Mesías, no iba a creer. Pero Jesús se le aparece en el camino, le deja ciego y eso le transforma la vida. Eso le hace creer en el corazón de que Jesús era alguien y de que Jesús era realmente el Hijo de Dios. Por eso dice la Biblia: el que cree será salvo y el que no cree será condenado. La pregunta es: cuando llegamos a Jesús, ¿creemos o solamente venimos porque nos han prometido un cielo? Nos han prometido la vida eterna. ¿O realmente creemos de que Jesús es el Mesías y realmente creemos de que Él puede hacer transformación en nuestra vida? Porque si no creemos que Él puede hacer la transformación en nuestra vida, ¿sabe lo que hacemos? Compramos el boleto de la eternidad y seguimos viviendo la vida como nosotros se nos da la gana. Compramos el boleto de la eternidad, creemos en Jesucristo para la eternidad, pero no creemos en Jesucristo ahora puede transformar mi vida y mi corazón. Porque hay incredulidad en mi vida, hay dudas en mi vida, hay dudas en mi corazón. Lo segundo que acontece en la vida de Saúl es que Dios lo toma a él. Dios lo toma completamente. Cuando llegaron al collado, dice versículo 10, aquí una compañía de profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Diga conmigo: el Espíritu de Dios tiene que venir sobre mí. Dios tiene que tomar nuestra vida y llenar nuestra vida. Dios tiene que hacer eso. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona, le dice Samuel. Serás una nueva persona cuando eso acontezca. Saúl fue tomado por el Espíritu de Dios. Saúl fue embestido por el Espíritu de Dios en esa oportunidad y empezó a profetizar como un profeta más. Empezó y fue una experiencia sobrenatural única para Saúl en ese momento,
para su vida, pues no era profeta ni de la tribu de un profeta, jamás había profetizado. Sin embargo, el Espíritu de Dios inundó su vida y empezó a profetizar. Cuando la persona llena de Dios empieza a declarar alabanza, cuando la persona llena de Dios empieza a declarar la grandeza de Dios, no agrandar su problema. Cuando la persona llena de Dios empieza a profetizar sobre su futuro y decir que todo va a salir bien y no andar maldiciendo su futuro. Cuando la persona es llena de Dios, del Espíritu de Dios, empieza a adorar y alabar con gozo y no con tristeza. Empieza a alabar y exaltar con toda su fuerza porque ama a Dios. Cuando la persona es llena de Dios, la palabra de Dios le exhorta y empieza a caminar en eso. Por eso dice en Efesios 5:18, sed lleno del Espíritu de Dios, hablando entre vosotros con himnos, con cantos, con salmos, exaltando a Dios. Porque la persona que es llena del Espíritu de Dios no puede andar con el mismo vocabulario del mundo. Vamos a morir todos. Nos va a pasar esto. El mismo vocabulario del mundo, entonces no estás cambiado, entonces no estás transformado. Si estás hablando lo que el mundo habla, no estás transformado. Tenemos que hablar diferente. Las personas tienen que vernos a nosotros y hablar con nosotros. Y decimos, estas personas son diferentes. Este personaje es diferente. Esta persona tiene algo diferente. Habla diferente. Conversa diferente. Esta persona tiene una palabra diferente. ¿Y de qué? No sé, algo diferente tiene. Y empieza a pensar. La verdad que nunca es negativo o negativa. La verdad que siempre dice cosas buenas. Nunca habla mal por nadie. Siempre está positivo. Siempre dice que vamos a salir adelante. No está criticando, no está juzgando. Y si le hacen daño y le traicionan por la espalda, él dice, no, déjalo nomás, vamos a seguir para adelante. Esta persona es diferente. Esta persona es excepcional. Porque está llena del Espíritu de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Lo tercero que tiene que acontecer en mi vida es el poder y la capacidad de Dios sobre mí. Porque no es en mi fuerza que yo tengo que ser mudado por el Espíritu. Es por la fuerza y la capacidad que tengo que caminar. Versículo 7 le profetiza, dice, cuando haya sucedido esta señal, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. En otras palabras, si nosotros queremos hacerlo por nuestra fuerza, llegaremos muy pobre y muy poco. Y nos pelearemos con todos. Y no te va a salir nada. Te garantizo que no sale nada cuando estamos en el camino de Dios y queremos hacer en nuestra fuerza. No sale nada. Si estamos en el camino de Dios y porque estamos en el camino de Dios, tú y yo estamos aquí hoy en esta mañana, es que necesitamos aprender y entender de que con nuestra fuerza no nos vamos a ir ni a la frontera del puente. No vamos a pasar ni a la frontera del puente. Pero con la ayuda de Dios conquistaremos grandes cosas y cambiaremos la vida y la generación de nuestra familia. Si la ayuda de Dios está con nosotros, entonces seremos diferentes. Si la ayuda de Dios está con la persona, entonces esa persona se niega al pecado por voluntad propia. Si la ayuda de Dios, si el poder de Dios está sobre esa persona, el joven, el chico, el adolescente o el adulto se niega al pecado. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios está en él. El Espíritu de Dios está en él. Un José con la esposa de Potifar corriendo, despavorido. ¿Quién le estaba mirando? ¿Había cámara oculta? No. ¿Por qué corre? Porque el Espíritu de Dios está con él y hay un temor de Jehová en él. ¿Por qué vamos a correr del pecado? ¿Por qué vamos a correr hacia el lado dirección equivocada del pecado? Si el pecado está a la derecha, nosotros nos vamos a la izquierda. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Porque el Espíritu de Dios nos ha llenado y el poder de Dios nos va revestido de su poder y entonces ese poder nos hace actuar de manera diferente. Y por eso muchas veces nos criticamos y nos juzgamos entre los cristianos. Y uno dice, ¿cómo es lo que hace eso si ya sabe bien que no tiene que hacer? Le falta ser investido de poder.
¿Cómo es que sabe bien que está viviendo en pecado y sigue viviendo en pecado? Es que no tiene la llenura del Espíritu, no hay un quebranto y no hay un deseo y no hay una necesidad y no vive cambiado, no vive transformado, vive en la misma. Y hay gente que se excusa y dice todo el mundo tiene su pecadito, todo el mundo tiene su pecado. Ahora te pregunto, ¿con todo el mundo también te vas a ir al infierno? Si todo el mundo tiene su pecadito y nosotros nos excusamos, yo tengo lo mío, vos tenés lo tuyo y nosotros nos excusamos. Entonces nos encontramos todos en el infierno. Porque Dios no va a aceptar nadie que esté en pecado en el cielo. Este es el tiempo de la gracia, ese es el tiempo de la misericordia, es el tiempo donde Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Dios y llegar al cielo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Ahora, si se termina el tiempo, acabó la fiesta, acabó todo. El Espíritu Santo se fue, el tiempo de la gracia terminó y a partir de ahí el juicio. Y esto es serio. ¿Saben por qué es serio? Porque estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de mi futuro para la eternidad. Yo no sé dónde tú quieres pasar, pero yo quiero pasar la eternidad con Dios. Yo no quiero pasar la eternidad en el infierno. Tal vez pase en esta tierra por un insensato para el mundo. Tal vez pase en esta tierra como un tonto para el mundo. Como dice el apóstol Pablo, para los que del mundo el evangelio de Dios es locura, insensatez para el mundo, pero para los que creen en Jesús es poder de Dios. Yo tal vez pase como un insensato, como un tonto para los del mundo, aquí en esta tierra, pero prefiero vivir estos años en la tierra, estos pocos años en la tierra como un insensato para el mundo y vivir la eternidad con Cristo. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Esa es mi vocación, ese es mi deseo. Y no me importa mucho lo que la gente del mundo piense de mí estando aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy mirando la eternidad. Estoy mirando la eternidad. No estoy mirando lo terrenal. No estoy mirando lo que aquí va a acontecer. No estoy mirando acá me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. ¿Quién me quiere? ¿Quién tengo que estar bien con fulano? Tengo que estar bien con fulana. Porque es mi amigo, porque es mi amiga. A mí qué me importa si ellos no siguen los preceptos de Dios. Y bueno, no soy amigo de los que no siguen preceptos de Dios. Porque prefiero tener pocos amigos aquí y tener ángeles allá adorando con Dios en la eternidad. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Poder de Dios para cambiar. Entonces el poder de Dios tiene que venir a nuestra vida para cambiar. Si nosotros no podemos cambiar, entonces tenemos que solicitarle al Señor y pedirle al Señor que nos cambie. Eso tiene que acontecer. ¿Qué es lo que aconteció con los apóstoles? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar? El poder de Dios tiene que investir primero a la gente para poder salir a testificar. El poder de Dios tiene que cambiarle primero a ellos para después ser testigos. Porque si no van a salir sin cambiarse, sin transformarse. Y eso quedó demostrado. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? A los 3 años de predicación, Cristo murió. ¿Y qué pasó? Se les apareció Cristo y ellos no creían. Tomás dijo, si eres tú, quiero tocar tu dedo, quiero tocar tu mano, meter mi dedo en la llaga. Vení, le dijo. Y ahí Jesús le dice una palabra que es para nosotros hoy. Ustedes porque me vieron, creyeron. Más bienaventurados serán los que sin ver creen en mí. Y nosotros somos eso. Porque nosotros no le vimos a Cristo en carne y hueso resucitar en ese cuerpo glorificado. Pero creemos que Él resucitó de entre los muertos. Y el Espíritu Santo hace eso en nuestra vida. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados. Los apóstoles volvieron a la pesca cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Y ellos sabían que Jesús tenía que morir y resucitar. Pero ellos volvieron a la pesca, cada uno a su lugar. No quisieron hacer más nada. Y dijeron, terminó. Se murió Jesús. Se murió. Ya no sirve para nada. Y se fueron a esperar el día de Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo con poder, ahí salieron a predicar.
Ahí salió a decir, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, verdaderamente el Mesías, verdaderamente esto es real, verdaderamente hay un cambio en mi vida, verdaderamente vamos a irnos al cielo, a la eternidad, y verdaderamente Jesús, Dios Todopoderoso, ha descendido a la tierra. Pero si eso no pasa en nuestra vida, ni nosotros estamos convencidos de lo que realmente seguimos. Si el poder de Dios no nos transforma, ni nosotros estamos convencidos de que esto es el camino al cielo. Porque hay cristianos, lastimosamente, que hablando con ellos te dicen, no sabemos quién es lo que dice la verdad. No sabemos qué es lo que va a acontecer todo, porque todos pues predican lindo. No conoce la verdad porque todavía no ha experimentado el poder de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. ¿Cómo me vas a decir, no sabemos quién es lo que tiene la verdad? ¿Cómo vamos a decir, no sabemos dónde tenemos que ir? Porque al final todos los caminos conducen a Roma, dice luego. Es una historia barata, es algo muy sutil que el enemigo ha ingresado en las mentes de la persona. A los que no conocen el verdadero camino, el verdadero propósito, a los que no han sido transformados por el Espíritu de Dios. Pero el que ha sido transformado por el Espíritu de Dios no cae en esa mentira. El que ha sido investido de ese poder de Dios no cae en esa mentira. Pueden caer 1000 personas a su derecha, pero él va a estar firme porque ha sido transformado por el camino. Ha sido transformado por el camino como el apóstol Pablo. Ha sido encontrado por el Espíritu. Ha sido investido y ha sido lleno del Espíritu Santo. Por eso insistimos con esto. ¿Por qué insistimos tanto con la llenura del Espíritu y la transformación? Porque sin la transformación no hay vida cristiana. Hay vida religiosa, pero no cristiana. ¿Qué significa cristiano? Pequeños Cristos, Cristo Yohuahá, los que se parecen a Cristo. La pregunta es, ¿mi vida le parece a la vida de Cristo? La pregunta es, ¿yo soy cristiano? Entonces, ¿mi actuar le parece a Jesucristo? ¿Lo que yo estoy haciendo le parece a lo que Jesús haría? Si yo soy cristiano y soy un pequeño Cristo y me parezco a Cristo, entonces, ¿lo que yo estoy haciendo en la semana le parece a lo que está haciendo Cristo? ¿Es lo que Cristo haría? Si lo que yo estoy haciendo en mi vida, en mi familia, es lo que Cristo haría, es lo que Cristo quería que yo haga. Si estuviera Cristo en mi lugar, ¿qué haría? ¿Haría lo mismo que yo? Y si la respuesta es no, es que nos falta una verdadera transformación de vida. Y si la respuesta es no, es porque nos falta un cambio en nuestra vida. No importa cuántos años estemos en este lugar, o cuánta palabra de Dios hemos conocido, o cuántos profetas han pasado sobre nuestra cabeza. Lo que importa es que el Espíritu Santo nos haya mudado, y lo que el Espíritu Santo haya depositado, la transformación se tiene que ver. Se tiene que ver. ¿Cuántos dicen amén? Dios juzgará a todos en el día final. Porque hay algunos que dicen, no, pastor, pero ¿verdad? Si él cayó, ¿qué soy yo para no caer, verdad? Si ese pastor fulano, si esa pastora fulana cayó, ¿quién soy yo para no caer? Ahí está la respuesta intrínseca en por qué el diablo procura echar a los que están liderando. Porque ese veneno entra en la gente. Si cayó el líder que tenía tanta responsabilidad y que estaba tan cerca de Dios y orando todo el día, ¿quién eres tú para no caer?, le dice el diablo. Y eso se repite en la mente. Se repite y se repite y se repite. Y al final termina embarrado en pecado. Procuremos mantener nuestra vida en integridad y cada uno será juzgado de acuerdo a lo que hemos hecho. Y ese es el cuarto punto de lo que acontece con la vida de Saúl. Abra conmigo 1 Samuel capítulo 13. Lo que acontece con la vida de Saúl no es muy agradable, porque en el capítulo 13, en el cuarto punto, falló. Y el cuarto punto es caminar en obediencia. Caminar en fe.
Hemos sido llenos, investidos de poder. Cristo nos ha cambiado, nos está transformando. Pero necesitamos caminar. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 12, dice así: me dije ahora, dice Saúl, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues, dice Saúl, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová. No lo guardaste, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se busca un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué interesante, hay una versión, dice: pensé que los filisteos ya estaban por atacarme en Gilgal, y ni siquiera había implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer holocaustos. Eres un necio, le dice Samuel. No has cumplido el mandato que Dios, tu Señor, te dio, y el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. El cuarto punto es caminar en obediencia. El Señor te ha tocado, el Señor te ha visitado, el Señor te ha llenado con su Espíritu Santo. Bienvenido a la iglesia. Estás empezando la transformación espiritual. Ahora el desafío es caminar en obediencia. Se van a presentar desafíos para obedecer o desobedecer. Se van a presentar cosas en mi vida que yo tengo que decidir. Saúl hubiera sido bendecido más de lo que ya estaba. Saúl hubiera permanecido en esa bendición, pero ¿saben qué pasó? Saúl desobedeció. La ley de Moisés decía que solamente el sacerdote y el profeta podrían ofrecer holocaustos, que ninguno podría ofrecer holocausto a Jehová, nadie, sino solamente el sacerdote, el profeta. Esa era una ley que Dios le había dado a Moisés. Y sin embargo, Saúl dice: yo me atreví porque ya venían los filisteos, y se excusó. Ahí vemos el corazón de Saúl. Ahí vemos el corazón de Saúl. Cuando él es enfrentado, ni siquiera dice, se arrepiente o reconoce, y dice: no, vos llegaste tarde, Samuel, y yo tenía miedo. Y yo por eso me atreví. O sea, vos tenés la culpa porque yo pequé. ¿Conocen esa clase de personas? Vos tenés la culpa, le dice a su mujer, por eso yo te metí los cuernos. Manipulador, mentiroso. Vos tenés la culpa, le dice a su esposo, por eso yo hice lo que hice. Nadie tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros de decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. Y cuanto más rápido empecemos a tomar esa culpa y entregarla en la mano de Dios y pedir perdón, más rápido nos liberamos y nos sanamos. Pero mientras mandamos allá la culpa, mi hijo el culpable, mi marido el culpable, mi abuela el culpable, mi papá el culpable, mi mamá el culpable, nunca salimos adelante, nunca progresamos. Pero si como Nehemías hacemos diciendo: Señor, el pueblo pecó y acá estoy, yo voy a agarrar esa culpa y te pido perdón por los pecados de mis padres, yo pequé. Y ahí salimos adelante y reconstruimos los muros y salimos adelante. Pero si estamos culpándole a otros de nuestra situación actual, ya sea de pecado, de falta de unidad, falta de santidad, falta de vida espiritual con Dios, entonces no salimos adelante. Sí, pero el otro es el culpable. No es el culpable el otro, es un instrumento que está allí, tal vez puesto por el diablo, pero no es él el culpable, o ella, o la persona. El que decide entrar en el pecado soy yo. El que decide desobedecer soy yo. Nadie me está empujando. El diablo no me puede agarrar y empujar al pecado. Algunos dicen: me caí.
siendo que se han tirado. Pastor, me caí en pecado, pero en realidad te tiraste. Te gustó tanto ese barro que te embarraste. No es que te caíste, te embarraste porque tu propia voluntad, tu concupiscencia te sedujo, como dice la palabra, y empezaste a pecar. Y ahora que el pecado endureció tu corazón, es más difícil salir de eso, porque estás en pecado, y cuando el pecado endurece el corazón es difícil. Así es el creyente cuando recibe el don del Espíritu. Cuando el don del Espíritu cae sobre el creyente, cuando Dios le da este precioso regalo para que siga siendo bendecido y el creyente desobedece, el Señor se busca un corazón obediente. Cuando te han dado tan precioso don de la llenura del Espíritu y has sido transformado, más te vale que obedezcas, más te vale que sigas en obediencia. Porque si no vas a ser desechado como Saúl para el propósito que Dios tenía. No digo que vas a terminar en el infierno, pero el propósito que Dios tenía, la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tenía para ti, por causa de la desobediencia, vas a terminar un corto reinado como Saúl. Vas a terminar una corta temporada de bendición y luego se levantará otro a tomar esa bendición que iba a ser para ti, que iba a ser para nosotros. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra. Así que es nuestra responsabilidad de caminar en obediencia una vez llenos del poder, una vez que tocados por el Espíritu, una vez llenos de Dios y transformando por el Espíritu. Porque el Padre dice, verdaderos adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Él no está buscando una religión ni un sacrificio. Él está buscando adoración. Él está buscando que le adoren. ¿Cuántos dicen amén? Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 3. Hebreos se encuentra en la parte final. Y es un libro muy importante. Caminar en obediencia nos hará vivir en santidad y sensibilidad al Espíritu. Caminar en obediencia hará que seamos sensibles a la voz de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando el pecado endurece el corazón de la persona, aún después de que haya recibido el don del Espíritu, es peligroso. Porque podemos tener una persona que tiene un don de Dios viviendo en pecado. Podemos tener una persona que vive deliberadamente en pecado con el don. Porque el pecado endurece el corazón. ¿Y acaso Dios no tiene la autoridad de quitarse el don cuando le dio? La Biblia dice de que va a llegar el día en que vamos a rendir cuenta de los dones y los talentos que Él nos ha dado. Si lo usamos bien o lo multiplicamos. Ese día va a llegar y yo no quiero estar en el zapato de aquella persona que Dios le ha dado un don tremendo y vive en pecado. Ese día va a llegar y yo no quiero estar en el zapato de esa persona que Dios le bautizó con el Espíritu Santo, le dio el don y vivió en pecado toda su vida. Yo no quiero estar en ese zapato porque ese día va a llegar. Y esto es cuestión de tomar en serio la vida de un cristiano. Lo que a Saúl le acontece es salir la incredulidad del corazón, es mudado. Si nosotros venimos a Cristo es porque creemos que Cristo es nuestro Salvador. Y si creemos que Cristo es nuestro Salvador, tiene que acontecer lo siguiente. El Espíritu Santo tiene que venir. El Espíritu Santo tiene que tomar nuestra vida. Y el Espíritu Santo toma la vida de aquellos que creen en Jesús. Pedro le dice en Hechos 2:47, dice, arrepentíos y convertíos y recibiréis el don del Espíritu. Arrepentimiento y confesión de pecados
Convertirse depende de una decisión del corazón y decir, yo creo que este es el camino. ¿Cuántos creen que este es el camino a la vida eterna? Y entonces nos arrepentimos y venimos a Dios. Nos convertimos a Dios. Y esa fe hace que el don del Espíritu venga. Y cuando viene el don del Espíritu, viene para transformar, viene para llenar y viene para darnos poder para conquistar y para pelear y para vencer el pecado. El pecado no tiene que estar sobre nosotros, nosotros tenemos que estar sobre Satanás. ¿Cuántos creen que Satanás tiene que estar bajo nuestros pies? Dice una hermana, le dice al pastor, pastor, ya otra vez el diablo sobre mí. Le dice el pastor, ¿y para qué le alzaste encima? Dice, sí, tiene que estar abajo. ¿Por qué le alzaste al diablo sobre tu hombro si Jesús lo colocó bajo tus pies? Por nuestra desobediencia. Entonces caminar en obediencia es el último punto que Saúl no lo cumplió. Y queda registrado para nosotros de que la falta de obediencia te hace perder el reinado. La falta de obediencia te hace perder el propósito y el llamado que Dios tiene para ti. Fuiste llamado a ser un gran empresario cristiano, pero la falta de tu obediencia hará que otro sea y no tú. Fuiste llamado a ser un gran personaje de la sociedad, una persona influyente a través de la política, la sociedad, siendo cristiano. Pero no fuiste obediente y Dios no está contigo, Dios no tiene la gracia sobre ti. Pero si eres obediente, la gracia de Dios está sobre ti. Y aunque nadie dé un céntimo por ti, aunque nadie tenga nada para dar, Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que creer en Dios. Un candidato a un puesto de gobierno importante dijo una vez, después de que le llamaran para postularse para ese lugar, él es cristiano, líder de iglesia, devoto a su familia, a su congregación, y cuando le llaman para ofrecerle la candidatura, porque él vivía entre la política, se desarrollaba en una sociedad política, y le llaman para ofrecerle la candidatura, lo primero que él dice al que le llama, le dice, pero yo no tengo dinero. Porque él sabía cómo se movían esas cosas. A lo que el otro responde, no te preocupes, necesitamos de ti. No te preocupes, necesitamos de ti. ¿Cómo se consigue eso? Con la gracia de Dios. ¿Cómo se consigue? Con la gracia. Hay gente que llega a puro platazo, pero hay gente que Dios le da la gracia. ¿Cómo llegó José a ser el primer gobernador de todo Egipto? Por la gracia de Dios, interpretando sueños, siendo fiel a Dios. Por la gracia de Dios. Por eso digo que si mantenemos nuestra obediencia, llegará el momento de nuestra promoción y de lo que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y mantener nuestra obediencia al Señor. Nuestra obediencia va a hacer que nuestra familia sea relevante, diferente, personas influyentes. Nuestra obediencia hará que nosotros seamos personas que cambien nuestro futuro y nuestra generación. Que no te importe la gente que está hablando a tu espalda, a tu costado, diciendo, no, demasiado güiro sos, qué inocente que sos, te lavaron el cerebro, un montón de cosas. Aunque te laven el cerebro, es mucho mejor que te laven el cerebro acá y pasamos la eternidad todos juntos que con Cristo. Que tenga el cerebro mismo que ellos y nos vayamos todos al infierno. Porque esto es cuestión de vida eterna. Es cuestión de que Dios te tiene que transformar hoy, ahora, para caminar en obediencia, para vivir en obediencia, en rectitud. Porque hay momentos en que el Espíritu Santo nos dará la fuerza para vencer el pecado. Pero hay momentos que yo tengo que decidir. ¿Hago o no hago? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Me quedo o me voy? ¿Me meto con ellos o no me meto? ¿Hago lo que tengo que hacer como mi carnalidad me lo indica? ¿O me quedo calladito, aguanto la carne y digo al Espíritu Santo, ayúdame y me voy? Yo voy a decidir eso, no otra persona. Por eso en esta mañana le desafío que tenemos que buscar que Dios cambie nuestro corazón, que Dios cambie nuestra vida y que empecemos a ver a Dios en cada parte de nuestra vida.
Yo quiero ver las manos levantadas de aquellos que tienen promesa de Dios sobre su vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Wow! Un montón. Las promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida cuando empecemos a creer acá en el corazón, porque dice que Saúl fue mudado el corazón para que se cumpliesen las señales. ¿Cuántos creen en esa promesa que hemos recibido? Porque hay alguno que recibe la palabra de la promesa y dice, vamos a ver ahora qué pasa. Eso no es fe. No podemos dejar eso a la incertidumbre, a la suerte. ¿Es fe o no es fe? ¿Es fe o no es fe? Y lo que es lo contrario de la fe es la incredulidad. Debemos buscar que su Espíritu Santo nos cambie, nos transforme. Él puede interceder por nosotros en muchas cosas. Yo quiero desafiarte en esta noche, en esta mañana, de que Dios te pueda llenar cada día. Cada corazón tiene que ser lleno del Espíritu. Cada mente tiene que ser lleno de la palabra. Tenemos que darle importancia a eso. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie por un ratito conmigo. Vamos a orar.